El rugido. Anfidamante avanzó por las adoquinadas calles del animado ágora, rodeado por el bullicio de los comerciantes y ciudadanos que iban y venían en sus quehaceres diarios. La brisa llevaba consigo los aromas de las especias y los alimentos frescos que se ofrecían en los puestos cercanos. Decidió tomar un breve descanso en un restaurante al aire libre que se encontraba en una esquina del ágora. El lugar estaba animado, con mesas de madera y bancos de piedra ocupados por clientes que charlaban y disfrutaban de sus comidas. Anfidamante tomó asiento en una de las mesas cercanas y se relajó, observando a la gente pasar mientras esperaba su comida. Mientras se sumergía en sus pensamientos, no pudo evitar notar a un grupo de hombres en una mesa cercana, hablando con entusiasmo pero también con cierta ansiedad en sus voces. El grupo estaba compuesto por 3 hombres, vestidos con túnicas gastadas y con rasgos que denotaban el cansancio de los viajes. Estaban inmersos en una conversación animada, ocasionalmente mirando a su alrededor como si temieran ser escuchados. Intrigado por su comportamiento, Anfidamante decidió prestar atención a su conversación mientras esperaba su comida. Los hombres hablaban en voz baja pero lo suficientemente alto como para que él pudiera escuchar. «Te digo, la hidra es un monstruo infernal», exclamó uno de los hombres, su voz cargada de temor y asombro. «Cortamos una de sus cabezas, y al instante crecieron 2 en su lugar. Y eso hace 10 años, cuando solo le dejamos 3 antes de salir huyendo. Ahora tiene 5 cabezas y es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes», continuó, su tono sombrío resonando en cada palabra pronunciada. Su mirada se perdía en el vacío mientras revivía el recuerdo de aquel encuentro angustiante. Anfidamante observaba al hombre con atención, capturado por su relato lleno de inquietante fascinación. La imagen de una criatura con múltiples cabezas en constante regeneración era algo que desafiaba la lógica y desataba los más profundos temores de cualquier persona. El resto del grupo asintió en acuerdo, sus expresiones mostrando que compartían el asombro y el horror. «No podíamos creer lo que veíamos», agregó otro hombre, su voz temblorosa. «Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero parecía que no importaba cuántas cabezas cortábamos, siempre había más. Fue una pesadilla. No me la quiero imaginar hoy». Las palabras del hombre sobre la hidra y su capacidad para regenerar cabezas resonaron en su mente, recordándole que debía permanecer alerta y preparado para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino. El segundo hombre asintió solemnemente, su rostro ensombrecido por la angustia que sus palabras evocaban. Y esos leones en los bosques de Nemea, no parecían ser de este mundo. Ninguna de nuestras armas podía hacerles daño. Fue un milagro que logramos escapar con vida, murmuró, su mirada perdida en el recuerdo de ese enfrentamiento aterrador. Sus manos apretaron la jarra de vino frente a él, como si necesitara aferrarse a algo tangible para calmar su inquietud. La preocupación en la mesa era palpable, y la voz de uno de los hombres tembló mientras preguntaba, ¿son tan malos como dicen? El hombre que había hablado inicialmente suspiró pesadamente, como si la mera mención de los leones invulnerables evocara una profunda sensación de impotencia. «No los puedes herir, al menos no a los adultos», admitió con una resignación forzada. «Los jóvenes huyen ante cualquier intento de enfrentamiento, pero incluso eso no es garantía de seguridad. Vi con mis propios ojos a alguien romper el asta de su lanza contra el flanco de uno de esos leones, solo para causarle un rasguño insignificante a un macho sin melena». Una sombra de tristeza cruzó por el rostro del tercer hombre, sus ojos reflejando el peso del dolor y la pérdida. «Perdí a varios familiares ante uno de esos leones adultos. Logramos herirlo,
pero solo tras un esfuerzo inmenso y desesperado. Y lo peor es que he oído rumores de que de vez en cuando aparece uno aún más grande cerca de Nemea. Ha estado al borde de destruir la ciudad en 4 ocasiones en los últimos 80 años. Los hombres compartieron un momento de silencio, sumidos en la tristeza y la desesperación que parecían emanar de cada palabra pronunciada. Nadie les presta atención, agregó el segundo hombre con amargura, su mirada reflejando la lucha interior entre la necesidad de sobrevivir y la aparente indiferencia del mundo a su alrededor. Pero últimamente, los otros leones más pequeños se han vuelto más comunes. No podemos comerciar, no podemos movernos con libertad. Estamos al borde de la ruina. El ambiente en la mesa se volvió aún más sombrío, cada hombre enfrentando la dura realidad de su situación. Anfidamante observó y escuchó con empatía, comprendiendo la desesperación que se había apoderado de ellos. Mientras las palabras resonaban en su mente, comenzó a vislumbrar la gravedad de la amenaza que representaban estos leones para la región y sus habitantes. En ese momento, su determinación se fortaleció, sabiendo que debía encontrar una manera de ayudar y contribuir a encontrar una solución a este problema que amenazaba consumir a la comunidad en la ruina. El tercero en el grupo suspiró, visiblemente agobiado. Creo que cometimos un grave error al subestimar estas criaturas. Si no hubiéramos encontrado ese paso estrecho a través de las montañas de Artemisio, quién sabe qué nos habría pasado. Anfidamante asintió con comprensión mientras escuchaba las palabras del hombre. Parecía que todos estaban llegando a la misma conclusión: subestimar la amenaza de las criaturas y no prever las consecuencias había llevado a una situación desesperada. Sin embargo, Anfidamante también había oído a los otros hombres lamentarse por la impracticabilidad del paso por las montañas de Artemisio para el comercio, y sabía que debía buscar una solución que fuera beneficiosa para todos. Con determinación, Anfidamante se dirigió al comerciante que estaba sentado cerca, aparentemente ocupado con sus propios pensamientos mientras observaba la conversación. Disculpad, buen hombre, comenzó Anfidamante con cortesía, atrayendo la atención del comerciante. He estado escuchando vuestra conversación y estoy interesado en conocer más sobre ese paso por las montañas de Artemisio que habéis mencionado. El comerciante miró a Anfidamante con curiosidad, pareciendo sorprendido de ser abordado. ¿El paso por las montañas de Artemisio? Sí, es cierto que existe, pero es muy angosto para las carretas y el comercio. No es de gran utilidad para nosotros. Anfidamante asintió con respeto, comprendiendo la preocupación del comerciante. Entiendo vuestras preocupaciones, pero me preguntaba si podríais proporcionarme algunas indicaciones sobre cómo encontrar ese paso. Mi viaje me lleva hacia el norte, y estoy dispuesto a explorar todas las opciones disponibles. El comerciante pareció considerar la petición de Anfidamante por un momento antes de asentir lentamente. Es cierto que el paso existe, pero se necesita mucho cuidado para atravesarlo. Si estás dispuesto a intentarlo, déjame darte algunas indicaciones precisas para que puedas encontrarlo. No será un viaje fácil, pero si tienes el coraje y la determinación, podría ser tu mejor opción. Con gratitud, Anfidamante aceptó las indicaciones del comerciante, memorizando cada detalle que le proporcionaron. Agradeció al hombre por su amabilidad y conocimiento, sintiendo que este encuentro podría marcar la diferencia en su viaje y en la vida de aquellos afectados por las amenazas de las criaturas en la región. Con sus nuevas instrucciones en mente y un sentido renovado de propósito, Anfidamante se levantó de la mesa, listo para continuar su travesía y encontrar ese paso estrecho a través de las montañas de Artemisio. Sabía que el camino sería desafiante,
pero también estaba convencido de que valdría la pena para contribuir a resolver los problemas que aquejaban a la comunidad y al comercio en la región. En un escenario donde los leones dorados no acechan los bosques que se extienden entre las antiguas ciudades de Micenas y Nemea, el itinerario terrestre que conecta Argos y Atenas se desarrolla a través del pintoresco valle de Argólide, trazando una ruta que bordea las históricas Micenas y Corinto. Esta travesía evoca la majestuosidad y la complejidad de la Helade, donde la naturaleza y la civilización se entrelazan en un paisaje de belleza y significado legendarios. Si tu objetivo era viajar hacia el occidente, tenías la opción de seguir el curso del río Inachos, pasando por las pintorescas aldeas de Zara, que se asentaban en las suaves colinas que enmarcaban el hermoso valle de Argólide. A medida que avanzabas, te adentrabas en el exuberante bosque de Nemea. En medio de este frondoso bosque se encontraba la aldea de Estema, un puerto de descanso para los viajeros. El camino hacia Estema era el preferido debido a su amplitud y llanura, con el bosque abriéndose a su alrededor, brindando un escenario natural impresionante. Sin embargo, lamentablemente, los leones dorados habían aumentado sus ataques a las caravanas que transitaban por esta ruta en los últimos tiempos. Hace unos meses, los habitantes de Estemia se encontraban en una situación desesperada. Ninguna caravana que entraba en la región regresaba, y los mensajeros que se aventuraban a salir tampoco volvían. Lo que empeoraba la situación era que los estanques de aguas frescas y cristalinas, que solían tener el poder mágico de ahuyentar a los temibles leones dorados, se estaban secando gradualmente. Esto hacía que el viaje a través de la región se volviera cada vez más peligroso, ya que los viajeros no contaban con esa protección natural que solían ofrecer los estanques contra las amenazas de estos feroces depredadores. La aldea de Estemia, un asentamiento de alrededor de 2000 habitantes, se encontraba en una situación desafiante y tensa. Sus calles estaban atestadas de personas preocupadas y temerosas, ya que los bosques de los que solían obtener su sustento se volvían cada vez más hostiles. La escasez de comida había afectado gravemente a la comunidad, y esto se reflejaba en las expresiones preocupadas de los residentes y en la atmósfera general de inquietud. Las casas en Estemia eran modestas y construidas principalmente de madera y piedra. Tenían un aspecto rústico y simple, típico de la época. Los techos de tejas rojas se inclinaban hacia abajo, y las puertas y ventanas eran funcionales pero no extravagantes. Las personas vestían túnicas y togas de estilo griego antiguo, con telas sencillas y tonos naturales. Las actividades cotidianas de los habitantes de Estemia se centraban en la supervivencia. Muchos de ellos eran agricultores que luchaban por cultivar suficiente comida en los terrenos agrestes y, a menudo, peligrosos de los alrededores. La comunidad estaba unida por la necesidad de protegerse mutuamente de las amenazas de los leones dorados y las dificultades de la vida en el bosque. La vida en Estemia, en ese contexto, era una lucha constante por la supervivencia en un entorno desafiante y temeroso. Entre los refugiados que se agolpaban en la pequeña ágora de Estemia, dos figuras destacaban. Atalía, una niña intrépida de 10 años con cabello rojo y pecas, irradiaba valentía y curiosidad en su rostro aniñado. Su cabello rojo, ondulante como un río de fuego, y su piel bronceada la hacían inconfundible. Junto a ella, su hermano mayor, Atalo, de 20 años, se erigía como su protector. Compartía el cabello rojo y tenía una cicatriz en forma de media luna en su mejilla izquierda. Atalo vestía con pieles y cuero de cazador y portaba un arco y flechas, mostrando su maestría en la caza. Ambos, con su aspecto distintivo, se destacaban en medio de la multitud preocupada de Estemia.
Atalía llora amargamente, su rostro infantil empapado de lágrimas mientras recuerda los escombros de lo que alguna vez fue su hogar, destruido por un león dorado. Está llena de miedo y tristeza, sintiéndose perdida en medio de la devastación. Atalo, su hermano mayor, la abraza con ternura, sus ojos castaños reflejando preocupación y determinación. Le susurra palabras de consuelo, tratando de calmar sus miedos. Estamos juntos, Atalía. No tienes que tener miedo. Reconstruiremos nuestro hogar. En ese momento, un aristócrata empobrecido y ebrio se acerca, despreciando a Atalo y lanzando insultos. Mira a este salvaje, no deberías estar aquí. Los bárbaros no pertenecen a nuestros muros, solo traen caos y destrucción. Atalo, manteniendo la calma a pesar de la provocación, responde con dignidad. Somos tan helenos como tú, y esta es nuestra tierra. No hemos elegido esta calamidad, pero lucharemos por sobrevivir. El aristócrata ebrio continúa su diatriba, pero Atalo se mantiene firme, protegiendo a su hermana y su honor, demostrando que la valentía y la lealtad son rasgos que no dependen de la posición social. Mira a este salvaje. ¿Qué hace un bárbaro como tú dentro de los muros de nuestra ciudad? Deberían estar fuera, donde pertenecen. Atalo se endereza, manteniendo su temple a pesar de la provocación. Con calma y determinación, responde, la empalizada de la que estás tan orgulloso, amigo, no es más que un pequeño cerco para el grande. Debemos evacuar a todos hacia Micenas o enfrentaremos la muerte segura aquí. El aristócrata, tambaleándose por el alcohol, frunce el ceño y se encara con Atalo. Micenas. Eso está lejos y lleno de sus propios problemas. No veo por qué deberíamos permitir que tu gente se refugie aquí. Atalía, aún llorando, mira al aristócrata con valentía y añade, somos helenos, todos compartimos esta tierra. No podemos luchar solos contra los leones dorados, necesitamos la solidaridad de nuestros hermanos helenos. El aristócrata, con la arrogancia de quien se cree superior, no podía contener su desprecio hacia aquellos que vivían en las afueras de las polis. Su ropa, una vez elegante y lujosa, ahora estaba desgarrada y sucia, reflejando su caída en desgracia. Empapado en el olor a vino y orgullo herido, se burló con altivez, vosotros solo sois bárbaros del bosque, los helenos verdaderos somos los que vivimos en las polis. Atalo, un joven apuesto con cabello rojo como el fuego, no pudo soportar la ofensa hacia su hogar. Su cicatriz en forma de media luna, una marca de valentía ganada en una peligrosa caza, hablaba de su determinación. Su voz resonó con firmeza mientras defendía su tierra. ¿Esto le llamas, polis? No es más que una ratonera. El aristócrata, con un tono sarcástico en su voz, continuó provocando, entonces, ¿por qué vinieron aquí? Atalo, mirando fijamente al aristócrata con ojos de resolución, no titubeó al responder, vine por agua y una noche de descanso, pero mañana me llevo a mi hermana de esta trampa para ratas, porque los gatos se acercan. La niña, llamada Atalía, con lágrimas en los ojos y temerosa por la discusión, buscó refugio en la fortaleza de su hermano mayor. Su cabello rojo como las llamas y su sonrisa siempre presente hablaban de su valentía y curiosidad, pero su virtud estaba eclipsada por el miedo en ese momento. Los demás refugiados, testigos del enfrentamiento, observaban en silencio, conscientes de que la presencia del aristócrata ebrio solo empeoraba su ya precaria situación en un lugar amenazado por los leones dorados. La noche caía sobre la empobrecida aldea de Estemia, pero no había ni rastro de descanso. El aullido amenazante de los leones dorados se alzaba en el aire, una sinfonía de terror que inundaba cada rincón del asentamiento.
Sin embargo, incluso por encima de los rugidos de las bestias, un sonido prevalecía, el gran rugido de lo que Atalo llamaba el Grande. Este rugido, majestuoso y aterrador, resonaba como un trueno en la noche. Fue un eco de tal magnitud que algunos de los maderos de la empalizada que rodeaba la aldea comenzaron a vibrar intensamente, amenazando con ceder ante su poder. Los robustos troncos, que una vez habían proporcionado cierta sensación de seguridad, ahora parecían endebles ante la magnitud de lo que se avecinaba. Las torres de vigilancia, que alguna vez se alzaron orgullosas como guardianes de la aldea, también sucumbieron ante la furia de aquel rugido. Una de ellas se desmoronó, cayendo con un estruendo que resonó en los corazones de los habitantes de Estemia. El pánico se apoderó de la comunidad, y las miradas se volvieron hacia el horizonte oscuro, donde se avecinaba lo desconocido. En medio de la oscuridad y el caos, Atalo se mantuvo firme, protegiendo a su hermana Atalía con determinación. El desafío que enfrentaban era monumental, y la noche prometía ser larga y llena de peligros. La amenaza de El Grande había llegado, y Estemia estaba en grave peligro. El sonido del gran rugido de El Grande resonaba en los corazones de los habitantes de Estemia, como un ominoso presagio de lo que estaba por venir. En medio del caos y el temor que se apoderaba de la aldea, los vigilantes, con rostros tensos y ojos llenos de determinación, lanzaron flechas y jabalinas hacia la oscuridad que se cernía sobre ellos. Las flechas, como luciérnagas mortales, cortaron el aire nocturno antes de desaparecer en la distancia. Las jabalinas, afiladas y mortales, siguieron el mismo destino. Cada uno de estos proyectiles llevaba la esperanza de repeler la amenaza que se acercaba, aunque todos sabían que enfrentar a El Grande era una tarea titanesca. Mientras tanto, los valientes guardias de la ciudad se apiñaban en la puerta de la empalizada, formando una falange densa y compacta. Sus lanzas se alzaban en el aire, centelleando en la débil luz de las antorchas. La tensión en el ambiente era palpable, y todos esperaban con una mezcla de determinación y temor al monstruo que se aproximaba. La aldea de Estemia se unía en un último esfuerzo desesperado por proteger su hogar y a sus seres queridos. Sabían que estaban enfrentando a una amenaza que iba más allá de cualquier depredador que hubieran conocido antes, pero su espíritu y valentía no flaqueaban. La batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar en las sombras de la noche. La bestia irrumpió con una furia desenfrenada, y las puertas de Estemia se desmoronaron ante su poder abrumador. A pesar de la valiente resistencia de los guardias y los vigilantes, ni todas las lanzas ni todas las flechas lograron perforar la piel de la criatura. Sus garras, afiladas como espadas, se movían con una destreza mortal, cortando torsos, cabezas y brazos en una vorágine de sangre y matanza. Los cuerpos caían uno tras otro, como hojas en un vendaval, y la bestia los devoraba con una ferocidad inhumana. Los habitantes de Estemia observaban con horror mientras su hogar se convertía en un campo de batalla ensangrentado y caótico. La noche se llenó con los gritos de dolor y terror, y la aldea se sumió en la desesperación. A pesar de todos sus esfuerzos, parecía que El Grande era imparable, una fuerza de destrucción que no conocía límites. La tragedia se cernía sobre Estemia, y los supervivientes luchaban por encontrar una forma de detener esta pesadilla viviente que se había abatido sobre ellos. Atalo observó con angustia cómo las personas de Estemia abandonaban sus hogares y los santuarios que habían sido su refugio. Sus corazones estaban llenos de temor y desesperación mientras huían de la furia desatada de El Grande. Tomó a su hermana, Atalía, con ternura, tratando de calmarla en medio del caos reinante.
La pequeña estaba visiblemente asustada y sus lágrimas resplandecían en sus ojos. Con cuidado, Atalo la llevó al antiguo santuario de Zeus, que ahora yacía abandonado y silencioso. Atalo sostenía la mano de su hermana mientras avanzaban por el umbral del santuario de Zeus. Aunque el lugar solía estar lleno de ofrendas y adoradores, ahora estaba oscuro y abandonado. Las antorchas apagadas apenas dejaban ver los contornos de las estatuas y altares que una vez habían estado llenos de vida. El interior del santuario era espacioso, con columnas de mármol que se alzaban majestuosamente hacia el techo. A lo largo de las paredes, se podían ver nichos vacíos que en otro tiempo habían albergado estatuas de los dioses. El suelo de piedra pulida resonaba bajo sus pies mientras caminaban hacia la fuente consagrada. La fuente en sí era una obra maestra de la artesanía, tallada en mármol blanco con intrincados detalles que representaban escenas de los dioses. El agua fluía suavemente desde la boca de una figura esculpida de Zeus, cayendo en una piscina circular. Mientras Atalía se inclinaba para beber el agua, Atalo observaba con reverencia el lugar sagrado. A pesar de la situación de peligro que los rodeaba, el santuario les brindaba un respiro momentáneo, un refugio de paz en medio del caos exterior. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo, pero por ahora, se aferraban a la esperanza que este lugar les proporcionaba. Atalo miró a su hermana con una expresión de tranquilidad forzada. La luz tenue de una antorcha cercana iluminaba su rostro preocupado mientras sostenía las manos de Atalía en el borde de la fuente. Sus ojos castaños se encontraron con los suyos, y en ese momento, Atalo pudo ver el miedo en los ojos de su hermana, oculto detrás de su fachada de valentía. Atalo, por favor, ten cuidado, susurró Atalía con un temblor en la voz. Sus dedos se aferraron con fuerza al borde de la túnica de casa de su hermano. Atalo intentó ofrecer una sonrisa tranquilizadora mientras le acariciaba la mejilla con ternura. No te preocupes, hermana. Estaremos de vuelta en casa antes de que te des cuenta. Solo necesito buscar ayuda para lidiar con esta amenaza de los leones dorados. Los ojos de Atalía se llenaron de lágrimas mientras se abrazaban con fuerza. Atalo, tengo miedo. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si no vuelves? Atalo apretó el abrazo, ocultando su propia ansiedad. No pasa nada, Atalía. Soy fuerte y rápido, ¿recuerdas? Además, Zeus nos protegerá en este santuario. No me pasará nada malo, te lo prometo. Besó su frente con dulzura, sintiendo su piel suave bajo sus labios. Aunque sus palabras eran reconfortantes, sabía que enfrentaba un peligro real. Pero no podía permitirse mostrar su propia inseguridad ante su hermana. Con un último vistazo hacia atrás, Atalo se alejó, dejando a Atalía en el santuario, con sus miedos y dudas, mientras se adentraba en la oscuridad, decidido a protegerla y encontrar una solución para su pueblo.